Bienvenidos a la clase de investigación de mercados. Hoy vamos a continuar con el tema. Hemos visto en las clases anteriores el tema número 5, que se trata de distribución de frecuencias, tabulación cruzada y pruebas de hipótesis. Hoy vamos a ver en nuestra clase 15 la tercera parte de este tema número 5. Para ello vamos a ver el tema de las tabulaciones cruzadas y un pequeño cálculo acerca de las pruebas de hipótesis. En función de esto, vamos a definir lo que es una tabulación cruzada. En la lámina tienen una definición que yo voy a releer, que es una técnica estadística que describe dos o más variables de manera simultánea. Pues la idea es, teniendo una tabla de tabulación cruzada, vamos a cruzar dos variables. En nuestro caso, en el ejercicio de hoy, vamos a cruzar el uso de Internet versus el sexo que tienen las personas que fueron entrevistadas. Bueno, cuando hacemos esto con un conjunto de dos más variables, generalmente tenemos un límite definido de categorías o valores. En las tablas de contingencia normalmente contienen una celda para cada combinación de categorías de las dos variables. Se puede trabajar con dos variables o con más. Cuando hablamos de dos variables, también se conoce como tabulación cruzada o bivariada. Bueno, en función de esto, las estadísticas más utilizadas para evaluar la significancia y fuerza de la asociación de variables se hace en tabulación cruzada. Esto significa que normalmente vamos a hacer una revisión de las frecuencias observadas, o sea, lo que nos dio la encuesta o lo que observamos, y las frecuencias esperadas. Es decir, haríamos un cálculo específico para hacer para estimar la variable como tal. Normalmente se pueden estimar de varios tipos. Nosotros vamos a estimar simplemente la chi cuadrado. Hay más información que ustedes van a releer posteriormente. Con respecto a la estadística chi cuadrado, se utiliza para probar la significancia estadística de la asociación observada en una tabulación cruzada. Esto nos permite determinar si existe o no relación entre las variables. Para ello, tenemos que calcular la hipótesis nula, que hacemos pruebas de hipótesis. Hipótesis nula plantea que no hay asociación entre las variables y la hipótesis alternativa H1 estima que sí hay relación entre las variables. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de rechazar la hipótesis nula. La prueba se realiza al calcular las frecuencias de celda que se esperaría observar si no hubiera una asociación entre las variables, dado por los totales de filas y columnas. Estas frecuencias de celdas esperadas normalmente se simbolizan como FE o FDE. Luego se comparan con las frecuencias reales observadas, FDO, que aparecen en la tabulación cruzada para calcular el estadístico chi cuadrada. En función de esto, cuantos mayores sean las discrepancias entre las frecuencias esperadas y las reales, mayor será el valor del estadístico. Ahora, suponga que la tabulación cruzada tiene R filas y C columnas y una muestra aleatoria de N observaciones. Podemos calcular la frecuencia esperada, FDE, de cada celda usando una fórmula sencilla que vamos a aprender aquí. Esta es una fórmula manual. El SPS o a través del SPS o cualquier otra aplicación digital que tengamos, podemos calcularla sin hacer ningún cálculo. Pues eso lo haremos más adelante. Por ahora es importante que aprendamos esto y que lo repasemos de lo que ya hemos aprendido. Entonces la frecuencia esperada vamos a calcularla multiplicando el valor del número total de datos que tenemos de la fila por el número total de datos que tenemos de la columna en la celda específica y lo vamos a dividir entre el valor del número total de observaciones. Aquí lo podemos ver en la lámina. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio tomando en cuenta dos variables que simplemente vamos a elaborar, que es sexo y uso de Internet. Aquí hicimos la tabulación cruzada ya previa y encontramos que el uso de Internet con dos variables, esporádico o dos opciones y frecuente, y el sexo también dividido en dos categorías, hombre y mujer. Como pueden observar, aquí están los diferentes valores de cada categoría. Aquí está la probabilidad conjunta de el valor conjunto de esporádico y hombre y el valor conjunto de cada una de ellas. Aquí podemos ver también cómo se calcula. Una forma de calcularlo sería, vamos a tomar con
con mucha atención. Por ejemplo, para esta celda, hombre esporádico, tiene 5 datos. Entonces vamos a multiplicar el valor de la fila por el valor de la columna, 15 por 15, y lo vamos a dividir entre el valor total de los datos observados. Eso nos da 7.5 y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el valor de frecuente mujer. Entonces sería 15 por 15 dividido entre el valor total, que es 30. De esa manera tendríamos calculado para cada renglón en la frecuencia observada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del chi cuadrado? A través de esta fórmula que nos permite ver la variabilidad o la diferencia entre la frecuencia observada, la frecuencia esperada entre la frecuencia esperada. Esto es para establecer un término de variabilidad. Haciendo el cálculo de chi cuadrado, vamos a dividir 5 menos el valor esperado, y así sucesivamente lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el valor esperado, y eso nos va a dar un total de 3,333. Ese valor nos va a permitir, si existe una asociación sistemática, porque estimamos la probabilidad de obtener un valor de chi cuadrado. Ese valor puede ser tan grande o más grande que el calculado a partir de la tabulación cruzada. Una característica importante del estadístico chi cuadrado es el número de grados de libertad asociados a este. Ese número de grados de libertad, como ustedes lo recuerdan, lo vimos en tercer año en estadística 2, es igual al número de observaciones menos el número de limitaciones necesarias para calcular un término estadístico. En el caso de un estadístico de chi cuadrado asociado con una tabulación cruzada, el número de grados de libertad es igual. ¿Cómo lo vamos a calcular? Al producto del número de filas menos 1 y el número de columnas menos 1 multiplicado entre sí. Ahora, para hacer el cálculo de la hipótesis, o para poder rechazar o aceptar la hipótesis nula de que no hay relación entre las dos variables, la vamos a rechazar si el valor calculado del estadístico de prueba es mayor que el valor crítico de la distribución chi cuadrada con el número apropiado de grados de libertad. Eso se busca en la tabla, que ustedes ya todos incluso deben tener esa tabla en sus respectivos apuntes guardados de estadística 2. Los invito a sacarla y tratar un poco de hacer memoria de todo ese material. Entonces, la distribución chi cuadrada es una distribución que no es simétrica como la distribución normal, sino que es asimétrica. Y la forma depende del número de grados de libertad. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución de chi cuadrada se vuelve más simétrica. Aquí podemos ver una imagen de la prueba de chi cuadrada. Aquí tenemos la hipótesis nula, que sería en toda esta región. Y tenemos el valor crítico a partir de este punto específico. Si nuestro valor crítico es mayor que el valor establecido en la tabla, pues se rechaza la hipótesis nula. Y ahí daríamos nuestra prueba de hipótesis. Bien, con este cálculo podemos terminar nuestra clase de hoy y nos vemos en la próxima clase, Dios mediante.